Aló, buen día, amados. Es un honor estar de nuevo con ustedes. Es para nosotros un placer estar aquí. Somos los pastores Carlos Pentland y mi amada esposa Dios les bendiga, Imelda buenos días. Pentland. Buenos días, Dios les bendiga. Oh, Qué bueno que están con nosotros nuevamente. no son buenos. Gracias por acompañarnos en su programa, Unidos en el Amor de Cristo. Ok, hoy vamos a continuar con la serie de estudios que estamos trayendo con este tema del inminente final de los últimos tiempos. Claro, si estamos hablando de los últimos tiempos, si son cosas que ya pasaron, ¿verdad? Profecías que ya pasaron, ya mencionamos en el mayor de sus casos las profecías que se cumplieron en los dos programas anteriores, pero hoy vamos a continuar con el tema y hoy tendremos el tema de la globalización y otros dos temas si el tiempo nos permite, pero antes quisiéramos poner en las manos del Señor este programa y la dicha, el honor de tenerle a usted viendo este programa por este medio maravilloso que Dios nos ha dado aquí del canal 38 y su programa Unidos en el Amor de Cristo. Entonces vamos a orar, amados, amén. Amantísimo Sí, Padre, Señor, en el nombre de gracias. Jesús, Señor, Gracias, nos ponemos Señor. delante de tu presencia, Señor, Sí, con el Señor. fin y el único fin, Padre, que tú, Señor, hables a nuestras vidas, Sí, Señor, Señor. que tú alertes, Señor, a esta generación, Sí, Padre, que Sí, tú Señor. despiertes, Padre, aún a la iglesia, Señor, que adormece, Sí, Padre, Padre en Santo. estos tiempos proféticos y que nos fueron anunciados Oh, desde Señor, los principios, de tu gracia, tu Padre, y misericordia. ya nos tocó a nosotros caminar estos tiempos Gracias, Señor. tan proféticos y que estamos a la puerta de tu venida, Señor. Sí, Señor. Despierta la iglesia, Señor, te rogamos, Padre, Sí, que Padre. bendiga, Señor, este lugar, Señor, y que abras puertas, Señor, de bendición, que toque los corazones, Señor, pues es un programa no lucrativo, es un canal no lucrativo, Sí, Señor. Señor, y tú Bendiga el trabajas canal, Señor, a través 38. de la fe y la cooperación Sí, Señor. de los oyentes, Padre. Bendícele, Señor. Sí, Señor. Cada dólar que ellos den, Padre, sea multiplicado, Padre, en salud, en bendición, Sí, en Señor. economía, Padre, en felicidad, en gozo, pero Sí, Señor. sobre todo en la llenura de tu Espíritu Santo, Padre. Señor. Señor, rogamos la bendición tuya y tu misericordia, como siempre la has tenido sobre tu pueblo de Israel, Sí, Señor. Señor. Te los encargamos, Padre, los amamos, Señor. Gracias, Señor, Gracias por por abrir esta un nación, paréntesis para nuestra vida, Señor. Señor, bendícelos, Padre, de una Gracias, manera especial. Todo en el dulce y santo nombre de Cristo Jesús. Sí, Señor. Amén. Amén. Muy bien. La semana pasada, disculpen, amados, que yo dije que íbamos a un corte y pues fue un corte de 7 días. Sí, porque me dieron el tiempo para terminar y pensé que era un corte y bueno. Pero aquí estamos y estamos de regreso, vamos a continuar. Estábamos por continuar con lo que es la globalización. Entonces, no tenemos mucho tiempo, pero vamos a tratar de entregarles a ustedes lo más relevante y lo que tiene una parte esencial que tiene que ver con los episodios finales proféticos y la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver qué es esto de la globalización. Como introducción quisiera usar nuestro tema base, que es el capítulo 24 de Mateo, y nada más vamos a leer bien rapidito del 1 al 8. Dice así, no, del 3 al 8, perdón.
dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces el Señor Jesús les respondió y les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El versículo 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá pestes, hambres y terremotos y en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces, en su regularidad, todo lo que aquí menciona la palabra del Señor, si usted tiene un lápiz, una pluma, una libreta para que haga apuntes, es importante que la iglesia, mire, en el mayor de los casos, la iglesia, hablando de la iglesia en general, ya no tiene estos tipos de estudios, este tipo de información. No quisiera yo pensar, aunque sí hay mucha distracción de parte del enemigo y también es profético, que el amor de muchos a causa de la maldad se enfriaría, de muchos que hemos conocido al Señor. Por eso usted y yo debemos de cuidarnos en este aspecto, porque no podemos ser confiados, aunque es una de las características de las ovejas, pero tenga mucho cuidado. Usted debe de buscar los pastos verdes. Muy bien. Todo lo que ahorita mencionábamos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Si usted ve las noticias, si usted es de alguna manera un investigador de lo que está ocurriendo en cuanto a las cosas cristianas, en cuanto al pueblo de Dios, usted se va a dar cuenta que todos estos sucesos que se mencionan aquí, oíres de guerras, de rumores de guerras, todo eso ya pasó, ya de los rumores pasó a lo literal. Entonces, dice, mirad que no os turbéis. Si tú estás bien fincado en el Señor, no tienes por qué tener miedo, no tienes por qué estar turbado. Hay personas que nos han dicho, ay, no, del Apocalipsis no nos hable, sí, porque no lo aguanto, no lo soporto, no quiero oír cosas feas. En realidad, para el creyente, el Apocalipsis es lo más hermoso. Si no, lea el capítulo 19 y 20 para que vea la herencia que está siendo preparada para los santos. Entonces, si tú no estás afiliado en la milicia de Cristo, en el cuerpo de Cristo, si no has venido a Cristo, si estás oyendo, no es casualidad. Este es tu día para que tú finques tu fe sobre la roca inconmovible que es Cristo. Entonces, todos estos sucesos que les estaba diciendo, se levantará nación contra nación, todas estas cosas ya sucedieron. Amén. Y están sucediendo. Entonces, claro, todo lleva de menos a más. Después estaremos hablando la próxima semana sobre profecías que serán después del arrebatamiento del Señor. Muy bien, entremos en el tema. En Primera de Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed sobrios y velad. Entonces nosotros como creyentes, tú si eres creyente, necesitamos la responsabilidad de ser sobrios, despiertos. Amén. Tenemos que estar sobre el conocimiento de las Escrituras y luego dice, y velad. Amén. Tenemos que velar en oración. Tenemos que ser discipuladores. Tenemos que ser evangelizadores. Porque esto es velad por esta tierra que el Señor dijo que Él nos había puesto como luz en medio de las tinieblas para que alumbráramos a otros. Entonces, ¿qué te parece, mi amor, verdad? Sí, así es. Estamos ante una situación realmente, una amenaza mundial sobre la globalización para traer
más presión y más cuidado. Mire las cámaras en las calles, en centros comerciales, donde quiera que vamos, estamos siendo observados, estamos siendo Sí. cuidados. Eso es parte, ese es el principio de muchas cosas que vienen a desencadenar todo lo que está por acontecer. Y yo quisiera mencionar algo muy importante acerca de la globalización, pero en terreno bíblico, porque en eso de la globalización va a entrar la voluntad del ser humano para poder comprar, vender, ir al médico, tener acceso a su cuenta de banco, para poder tener acceso a una cuenta. Ya no va a ser como en el banco la conocemos. Las tarjetas de crédito serán quitadas. El sistema monetario será aniquilado, no habrá más monedas. Y solamente será por pasar la mano o que le pongan como cuando agarramos la maquinita para escanearle en las aguas o un producto que llevamos de la tienda. Amén. Solamente pasaremos o pasará la frente o su mano derecha. Y yo quisiera hablar acerca de un pasaje bíblico en la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 2, que dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándoles al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que solo guardó a Noé, Dios no perdonó en el pasado bíblicamente al mundo entero. Cuando vino el diluvio, cuando vino el diluvio sobre la tierra, el Señor no perdonó al mundo, solamente perdonó a aquellos que creyeron que fue Noé y su familia, y todo fue consumido, todo fue abnegado, el mundo entero. Y el Señor Jesucristo cita esta palabra, y también el apóstol Pedro cita esta palabra que ya fue citada por los evangelios, por Jesús mismo, diciendo que Dios tampoco perdonó a Sodoma y a Gomorra. Son a causa del pecado, son cosas que nosotros como seres humanos nos ponemos a pensar que entonces estamos ante un Dios cruel, despiadado. No, estamos ante un Dios justo y veraz, ante un Dios del cual nadie nos podemos burlar. Amén. Y estamos hablando de una condenación que fueron presos en las prisiones eternas ahí, y saldrán a juicio en su debido tiempo todos aquellos que mueran sin Cristo, sin esperanza, sin reconocer que Jesús es el Señor y es el Salvador. Dice, sigue diciendo aquí porque está muy bueno y muy interesante. Dice, pregonero de justicia con otros 7 personas fueron los que fueron salvos. Y el Señor trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de venir. Para no ser impíos, nosotros tenemos que venir a Cristo. Amén. Para no ser condenados, debemos de darle nuestro corazón a Jesús. Dejo el lugar al pastor que continúa con la globalización. Muy bien, como introducción, quiero decirle que usted y yo pudiéramos pasar por dura tribulación. Amén. Si usted está bien parado en Cristo, pues primeramente Dios, no estaremos o participaremos de la gran tribulación. Pero ya hay tribulación en el mundo alrededor, donde se predica el evangelio, en las etnias, Amén. En la selva, en lugares recógnitos. Guárdanos, Dios. Todavía hay hijos de Dios que ofrecen su vida y que pierden su vida
en pro de la predicación del Evangelio. Ellos están haciendo trabajo allá en esos lugares inhóspitos, por ti y por mí. Y nosotros a veces en esta comodidad de la ciudad, dentro de todos sus afanes y sus quebrantos, si así lo podemos llamar, nosotros tenemos la comodidad de asistir a un servicio, de oír la palabra de Dios, y a veces todavía renegamos y decimos, no, pues está nublado, no, hoy no, hoy está haciéndote regalo, hoy tampoco, y ponemos muchas trabas cuando en la sierra hay indios, ¿sí?, que hacen hasta 5 o 6 horas para bajar al lugar de adoración. Entonces, como introducción quiero decirle que usted y yo pudiéramos pasar por la dura tribulación. Quiero preguntarle a usted, ¿está usted listo para cuando todo esto suceda o acontezca? Debemos estar advertidos de todos los tiempos que marca y establece las Sagradas Escrituras a través de la profecía por aquellos hombres inspirados por el Espíritu Santo. Ahorita abundan las iglesias que enseñan estratagemas de hombres con mensajes motivadores, pero que carecen de alertar al hombre natural y al creyente de las cosas y de las profecías para estos días. Amén. Es inminente que nosotros prediquemos el Evangelio completo y que no nos estén dando a tole con el dedo, como dicen por ahí. Usted habrá oído mucho de la globalización, quizás a usted diga, sí, qué fantástico, ¿verdad? La globalización traerá mucho bien a la sociedad y a todo el mundo, pero ¿cuál es la realidad? ¿Y a qué nos ha llevado todo esto? A un mercado, un gobierno, una moneda, ¿sí?, una religión, un líder mundial que busca cómo apoderarse de todo el mundo. Entonces, estamos en medio de las 2 profecías más inminentes. Ahorita vamos a estar hablando de las profecías que marcan, ¿sí?, los linderos de la venida del Señor por la iglesia. Quiero aclarar, no estamos hablando de la segunda venida, eso lo vamos a ver la próxima semana, pero la venida de Cristo por la iglesia, que la Escritura le llama el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Los poderosos de las naciones están haciendo que se vaya formando un núcleo de poder dominante, quieren que ese poder se extienda a nivel mundial. Entonces, todo esto va encaminando la profecía precisamente para estos tiempos, esperando que aparezca un personaje que asombrará y se le aplaudirá y se le rendirá exaltación. Pero, ¿qué pasará? ¿Qué pasará, amados? La iglesia está lista para sufrir de alguna manera un grado fuerte de persecución, porque si usted revisa los tiempos en que Dios tuvo que estrujar a la iglesia para que la iglesia saliera de su adormecimiento espiritual, siempre el Señor tuvo que llevar presión a la iglesia, porque la iglesia, pasado el tiempo, se conforma, se sienta en su asiento, en su sofá espiritual de relajamiento, y se olvida de la necesidad de este mundo. Mire, Apocalipsis 17:14 dice: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Leemos en Proverbios 1:22, dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Fíjese, vamos allí a Proverbios 1:22. Bien rapidito. Usted que apunta ahí, Proverbios 1:22. Dice así la Escritura:
¿Hasta cuándo, oh simples? ¿Sí? Y dice, y los insensatos aborrecerán la ciencia. El 23 dice, volveos a mí, a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras, porque cuanto llamé y no quisiste oír. Amén. Dice, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. ¿Se da cuenta? Usted no me dejará mentir que ahorita la sociedad de lo menos que quieren saber es de Dios. Amén. Prefieren la brujería, prefieren la hechicería, prefieren la lectura del tarot, prefieren cualquier cosa, hasta el satanismo, que oír de la palabra de Dios. Y esto es profecía. Amén. El 25 dice, sino que desecharéis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad. Dice, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Qué tremendo, qué tremendo. Dice, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallaréis. 29, porque cuanto aborrecieron la sabiduría, amén. Imagínate, tú y yo que somos creyentes, no podemos ignorar estas cosas. Dice, y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron ni mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. ¿Comerán del fruto de su camino? Dice, y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará. Mucho cuidado, pueblo, la ignorancia mata el espíritu. Se necesita conocer las demandas de Dios, la profecía para estos tiempos. Dice, y la prosperidad de los necios los echará a perder, mas el que oyere, dice, habitará confiadamente. Por eso estábamos diciendo al principio, no hay temor que perseguir y vivirá tranquilo sin temor del mal. Ay, gloria a Dios. Amén. Entonces, pero necesitamos estar alertados para saber alertar a otros, dar de gracia, ¿sí? Ese amor, ese conocimiento, ese alertamiento que recibimos de Dios, amor. Amén, así es. Continuamos con Amén. Con una parte de lo que es una señal muy eminente, que es la apostasía, ¿sí? Que la apostasía es parte de lo que está aconteciendo no solo al pueblo cristiano, sino también a todos aquellos, como decía el pastor hace un momento, mundialmente se prefiere otras cosas, consultar a alguien más que venir a Dios y decirle, Señor, ayúdame, te necesito. Yo voy a hablar de 13 características de una persona que es apóstata. Amén. O que ha apostatado, o qué es apostasía. Y en 2 de Pedro capítulo 2, todo el capítulo, usted puede leerlo y relacionarse más con la apostasía. También 2 de Tesalonicenses capítulo 2 también habla de la apostasía. Pero yo hice un extracto acerca de 13 cosas o 13 características de cómo nosotros nos podemos identificar. Mire usted, si nos acaba de sintonizar en este canal 38, quédese ahí, no le mueva. Sobre todo si usted ha conocido de Jesús y se ha apartado, examínese a sí mismo y mire si esta locura que es la apostasía está pasando por su casa, está pasando por su propia vida, porque es necesario despertar. Y si no despertamos, conocemos las consecuencias. Una de las características que a mí me llama mucho la atención es el negar a Jesús o negar el rescate que Él pagó. Decir, no es cierto, eso es mentira, yo estuve ahí perdiendo mi tiempo, no quiero saber nada de eso.
a mí no me hablen de Jesús, porque aquella persona que se aparta de Dios no quiere oír la palabra Jesús, no quiere oír que el rapto viene, no quiere oír nada, no quiere que nada le toque su estado espiritual en ese momento. En otras palabras, ni siquiera quiere oír Dios le bendiga. Y esa persona que se avergüenza en el supermercado, que no quiere saber nada, ese es un indicio, el primer indicio, que ha negado al Señor, el cual le rescató. Ese es uno. Y el segundo es, va a seguir sus propias disoluciones, como cuando una sal de uva se disuelve, un alcacer se disuelve en agua, así se está disolviendo su vida, en la nada, se está yendo a la nada, se va a convertir en una vida obsoleta, en una vida sin sabor, en un vacío interior tan profundo que muchas de estas personas se quitan la vida, y hay muchos que hemos sabido de cristianos que se han quitado la vida por razones que lo llevaron ahí la apostasía. El diablo es un mentiroso y un engañador, y si tú estás siendo engañado por la apostasía y en algún momento has querido quitarte la vida, vuelve a Cristo. El Señor está para perdonarte. Están los teléfonos aquí, puedes llamar. Si alguno que está escuchando se quiere suicidar, yo le quiero decir que venga a Jesús. Mire, siento la presencia del Espíritu Santo tocándote ahí donde estás en tu casa, en la angustia y en la desesperación. Si te has vuelto atrás, el Señor es toda misericordia. Todavía Él te puede perdonar. Ven a Jesús y dile: Señor, estoy aquí, ayúdame. Necesito de tu amor, necesito de tu restauración. Amén. No se disuelva su vida de esa manera. Y la tercera cosa, pastor, es que te voy a dar el lugar ahorita que mencione la tercera cosa. Y nos vamos a ir así intercalando. La tercera cosa o característica es una desprecio al señorío. Ya lo dije, pero en el verso 10 del capítulo 2 de Pedro dice que despreciarán el señorío de Dios. Es algo que no cabe en la mente. ¿Cómo se puede despreciar aquel que solo bien me ha hecho? ¿Cómo puedo yo estar en mi pecado y decir: Dios me guió a hacer eso, a dejar, como supe de una persona, a dejar a mi esposo? Yo dejé a mi esposo porque así me lo dijo Dios y me fui con otro. Eso es despreciar, eso es ignorar el poder de Dios, eso es ignorar las escrituras, ese es no conocer cómo piensa Dios y la doctrina de Dios. Doy el lugar al pastor que va a continuar con la globalización. Entonces, dice la escritura y la experiencia que estamos viviendo, que los sistemas monetarios se tambalearán. Pronto aparecerá una moneda mundial y un sistema monetario mundial, como está sucediendo en Europa con el euro, con un líder político que quedará ser también el líder más poderoso económicamente, y también será religioso, pero también controlador. Entonces, este personaje, los diferentes sistemas monetarios desaparecerán, dando lugar al nuevo sistema común mundial. Amén. Todo esto va caminando hacia la profecía de esto. Mire, déjeme decirle, en 1 de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tendrán cauterizada la conciencia. Amén. Tenemos que cuidarnos, pueblo de Dios, que nuestra conciencia no se cauterice. Mire, hoy en los medios de comunicación se ofrece mucha basura en el nombre de la verdad. Usted tiene que estar apegado, afiliado a las escrituras.
que nadie os engañe, dijo el Señor, mirad, que nadie os engaña porque vendrán muchos en mi nombre. So usted no diga, ay, es que habla tan elocuentemente, tan hermoso, y si es verdad. Y luego a la carne hay que darle lo que ella quiere. No. Amén. Usted tiene que estar fincado en la palabra para que no venga un viento de doctrina y lo mueva. Amén. Que usted esté bien establecido. Entonces, muchos cristianos están abandonando la fe. Usted no me dejará mentir. Su doctrina y su iglesia, viene el engaño. Amén. El repudio contra Dios, como decía mi esposa, viene la apostasía de los creyentes. La apostasía, sí, es repudio. Amén. Ahorita, demonios. más adelante, lo voy a decir. Pero todo es por engaño ahora del espíritu del anticristo. Fíjese ahí en 2 de Tesalonicenses 2:3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá antes de que se florezca, aparezca la apostasía. Amén. Entonces, haga de cuenta que la apostasía es un suceso, consiguiente a la aparición del anticristo. Amén. Entonces estamos ya allí como el quesito del sándwich. Amén. Estamos, ya la apostasía ya está aquí. ¿Sí? Solo falta que aparezca la manifestación en todo su esplendor de este hombre, de esta bestia, de este personaje llamado el anticristo. Como dice Amén. Pastor, 2 de Pedro 2:12, como Sí. animales irracionales, que es mi punto, el número 4, como característica de lo que estás hablando, son como Sí. animales irracionales cuando nos embrutecemos o cuando somos nomás guiados por instinto, que no vamos con razón, que no pensamos las cosas, que no estamos analizando, como dice la palabra de Dios, desechando lo malo y tomando lo bueno. Solo nos dejamos o se dejan llevar por el instinto para cometer hechos vergonzosos. Esa es parte de la cauterización de la mente. En 2 de Pedro 2:2 dice que es como animal irracional. Amén. Cuando nos apartamos de Amén. Dios. Qué tremendo, qué tremendo. Es como el perro que vuelve a su vómito. Amén, qué tremendo. Que después de haberle conocido, reneguemos de él, de su bien y de su misericordia. Fíjese, esto de la globalización no es algo que esté comenzando, amados. Ya estamos avanzados en ella, en la globalización. Y esto de la globalización tiene un sentido y se está llevando a cabo para llegar a su objetivo final. Amén. Todos los sucesos están amalgamados con un fin. Pastor, esto debe ser muy importante para el pueblo cristiano. Debe ser. Porque la palabra de Dios nos enseña que tenemos que estar alertas y es algo sumamente delicado e importante porque nos afectará a todos los cristianos y muchos saben que no puedo explicar, no voy a explicar, pero muchos saben a qué nos está brillando la globalización. Sí, entonces pudiéramos hablar del socialismo y de la educación, del capitalismo, pero nos surge más que nosotros estemos alerta de la energía, de la OPEP, sí, cómo vino la crisis económica que afectó casi a todo el mundo cuando la caída del socialismo. Pero yo quisiera llevarlos más a dónde encamina todo esto. Todo esto nos lleva a darnos cuenta de una proyección hacia el futuro. Amén. ¿Qué es esto? Es profecía. Es profecía. En 1944 fue creado el Banco Mundial. Fíjese bien, abra sus oídos, prometiendo un cambio sólido y estable con el dólar.
Estados Unidos se convirtió en el Banco Mundial, ¿sí? Pronto las naciones querrán un líder mundial para que les gobierne, como lo dice Samuel 8:5. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Amén. Cuando la palabra se expresa, cuando la palabra se entrega, y tú o yo que la estamos escuchando, cerramos el corazón, estamos rechazando a Jesús. Y dura cosa, dice la Escritura, es dar coces contra el aguijón. Ahora pues oye su voz, le dijo el Señor a Samuel. Y le dijo: mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les traerá el rey que reinará sobre ellos, cómo les tratará. Entonces, esto de líder mundial, amados, se ha formado un grupo de líderes mundial para tomar decisiones por el mundo. Ejemplo, el G8 de los poderosos, el G5 en países de desarrollo, entre ellos México, pero dentro de un poco habrá votaciones de las naciones para que salga un líder mundial. Eso está ya a la puerta. Entonces, pronto las naciones se rebelarán en contra de Cristo y sus seguidores. ¿Estás listo, amado? Dice: las naciones querrán un rey Dios, un rey de Dios de placeres. No importa lo que les haga y los lleve, quieren un rey perverso como ellos. Entonces, quiero adentrarme un poquito en el tema de la apostasía antes de pasar al siguiente tema, si el tiempo nos permite. Pero la apostasía significa repudio, renuncio, renegar, retracción de Dios. Eso significa la apostasía. Y dice: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Ahí quisieras mencionar algo sobre el anticristo. Sí, voy a continuar con las características de la apostasía. Las 13 características de la apostasía. Por si tiene usted una pluma y anote, para que usted se autoanalice a sí mismo, y si está un poquito desviado, pues venga otra vez al Señor. Y si no, pues échele más ganas, porque el Señor viene pronto. Una escaneadita espiritual. Una escaneada espiritual no estaría mal, porque necesitamos nosotros reconocer a Jesús en nuestra vida para poder partir con Él en el arrebatamiento. Amén. La quinta: tienen por deleite el gozar, tienen por delicia, perdón, el gozar de deleites. O sea que no solo se peca por accidente, no, sino que se queda ahí. Una cosa es pecar por accidente, porque te vistes envuelto y caíste, y otra cosa es que te gustó y luego que vuelves, como cuando estás en una fiesta y te dicen: toma, al cabo una cerveza no es nada. No está tu pastor, no está nadie en la iglesia, nadie te conoce aquí, solo yo, y yo no voy a decir nada. Y te tomas una y después te vuelven a invitar, tenemos un barril, vente, te tomas 2, 3 y luego después ya andas borracho, y después llegas y no llegas con dinero a la casa, no le das para tu familia, no suples las necesidades de tu hogar por lo borracho que andas, o ya empiezas a hacer droga. Entonces te deleitas, ya no estás pecando por accidente porque se te persuadió, sino que ya te gustó y ya te quedaste ahí. O que te gustó, te persuadieron, vamos acá al dancing, y luego de ahí nos vamos al hotel, y en el hotel ya pues caíste, pero luego es algo garrafal. Pero ya no solo eso,
no te arrepientes, dices, no, pues ya lo hice, ahora voy a ir a acostarme con 2, 3, 4. Eso, el que permanezcas en el gozo del deleite es una de las características también. Y no solo eso, mencioné 2 pecados, pero hay muchos pecados, como el que le gusta robar. ¿Qué más da? Me llevé esto de tal lugar. ¿Qué más da? Otro poquito más. O que se te haga ligero cruzar quizás droga o vender droga y digas, pues 1 onza, pero al rato ya son kilos, te deleitas. Esa es una característica. La sexta, tienen los ojos llenos de adulterio. El adulterio, cuando no lo estás llevando a práctica, pero estás deleitándote, dándole like en las redes sociales a aquella que se hizo la liposucción, aquella que hizo un six packs, aquella, buscas desnudos, buscas ver cosas en las redes sociales. Una cosa es que te lo encuentres y le mires 2, 3 minutos, y otra cosa es que te claves ahí y que te quedes toda la hora viendo, o que poquito a poquito tú vas entrando a la pornografía y vas entrando o le estás acariciando aquel espíritu, aquel demonio que va a venir a destruir tu hogar, porque le has abierto puertas, y el diablo no solo quiere llegar a la puerta a tocar, sino él quiere quedarse y destruir. Y cuando él llega, hace estragos dentro del hogar, y va a empezar cuando la persona que se ha apartado de Cristo tiene esta característica, que tiene sus ojos llenos de adulterio. No solamente va a hacerlo en secreto, va a llegar el momento en que lo va a hacer público y se va a divorciar y se va a ir con otra, y luego aquella dejó al marido por irse con y luego terminan otra vez cada quien con otra pareja, y así está la sociedad, una sociedad perversa que ante los ojos de Dios no perdonará a Dios. Amén. Ni a ti ni a la sociedad. Otra de las características es los seductores de almas incautas, verso 14. Aquellos que están en la iglesia y ahí andan sacando a hermanos, quédese en su iglesia, no ande conociéndolas todas. Agárrese de Dios, vaya en oración, esté ahí. Si no hay buen alimento, ok, sálgase. Pero si hay buen alimento y su pastor le ama y le cuida y vela por usted, él es el que está orando por usted. Ahí quédese, sirva a Dios, ahí donde está, glorifique a Dios con su familia. Tampoco esté la familia separada, unos en una iglesia y otros en otra, por X causa, razón o circunstancia. Tienen que estar juntos como familia, unidos, sirviendo al Señor en su iglesia. Hay gente que tiene esta característica que persuaden a las personas y las sacan de las iglesias. Mucho cuidado, porque eso es parte de la apostasía, es una característica de la apostasía. Aquellas personas que seducen su alma, aquellas personas que te trabajaron y que te dijeron, vete de ahí, ahí no te van a ayudar, vente acá, aquí sí hay dinero, vente acá, aquí sí hay jóvenes, vente acá, aquí sí hay reunión de matrimonios, vente acá, y por X razones. Por favor, nosotros los pastores, de ahora en adelante, fíjese Amén. Bien, cada persona que llegue de una iglesia a su iglesia y llegue hablando mal del lugar donde viene o de su pastor, mucho ojo, tiene que tener discernimiento. La luz amarilla que le dice que al rato se va a ir de con usted y va a seguir hablando lo mismo. Son gente, nubes sin agua, llevadas, como dice la palabra del Señor, de aquí para allá. Entonces no son de bendición, son de destrucción. Ese es otro síntoma de una característica. Pienso que han equivocado el concepto de que somos embajadores de Cristo. ¿Verdad? Que debiéramos de llevar el evangelio, el reino de Dios, pero ahora son embajadores de iglesia en iglesia. Y no precisamente exacto. Del evangelio. Y no precisamente Qué tremendo, del evangelio, ¿verdad? Sí, continuamos. Para destruir a otros, y que las personas, muchas de las personas estas se van, se pierden, se van a esa iglesia, y muchos ya no vuelven. 3 minutos y acabamos con las características. Ok, pues voy a leerlas nada más rápido. Son labiosos,
vanos, atestados de concupiscencia. La concupiscencia es algo también que está bien tremendo, que es en el terreno del sexo. Las cosas materiales, pero más en el terreno del sexo. Prometen libertad, el 10, y ellos mismos son esclavos, que ellos mismos no saben por lo que están viviendo. Amén. Porque la 12... Perdón, la 10 es eso, y la que sigue dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la verdad, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento de Dios. Y la 11, perturbadores, pervertidores del evangelio, no siembran, dijo el Señor, el que no toma de mí contra mí desparrama. Y la 12, gusta de agregar a los hombres que no gusta de agradar a los hombres y no a Dios. Esa es la siguiente. Y la última, se levanta contra todo lo que se llama Dios. Amén. Amén, pastor. Amén. Entonces estamos casi por finalizar el programa, pero quiero continuar un momento. Se nos habla de un anticristo. Mucha gente dice, sí, ya han dicho mucho de eso, pero esto es parte de la profecía. Les estaba diciendo, este es un suceso clave, ¿sí?, para la venida del Señor, que estaremos hablando próximamente en nuestro siguiente programa, el próximo jueves a las 11:30 de la mañana y 11:30 de la noche. Hoy nos puede ver, sintonizar a las 11:30 de la noche. Entonces, sería bueno que si no lo pudo ver, o alguien que usted conoce o su esposo lo vea en esta tarde, en esta noche a las 11:30, nos sintonice. Puede ahorita llamar a este canal, al teléfono que sale en pantalla, y hacernos saber sus peticiones. Amén. Aquí tenemos algunas que se nos ha hecho llegar. Amén. Ahorita estaremos orando por ellas. Entonces, el anticristo llegará como un pacificador. Amén. No lo quiera ver con cuernos y cola y un hombre, un monstruo. No, va a ser un hombre de mucha carisma, un hombre bien preparado y de mucho dinero. Y quizás bien parecido, pastor. Amén. Muy guapo. Bueno, ahí ya vamos a tener competencia. Puede ser. Amén. Entonces, dirá paz, dice la Escritura. Dirá paz, anunciará paz y no la habrá. Se concentrará, hermanos, en la problemática entre judíos y palestinos. Es como puede llamar la atención del mundo. Entonces, hará grandes señales de paz, pero será fascista, dictador, imponente, será poderoso económicamente, será la solución económica para el mundo y tomará control de la situación mundial. Pero luego vendrá el engaño. La obra durará 7 años. Por 3 años y medio reinará la supuesta paz, ¿sí? La paz que el mundo desea, que las naciones desean. Ya ve cómo estamos ahorita y cómo están los líderes de las naciones batallando con sus propios pueblos. Luego se rebelará con poder maligno. Luego empezará a reunir judíos y palestinos y luego Europa y todo el mundo, y permitirá que se le adore como Dios. Daniel 4:16 dice, su corazón sea cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. Apocalipsis 13:15 al 18 dice, Pablo dijo en Apocalipsis 13 del 15 al 18. Vamos ahí, Apocalipsis 13 del 15 al 18. Bien rapidito porque se nos acaba el tiempo. Amén, con esto termino. Dice, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura.
Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Y salió otro ángel del templo, que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder para el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Debes estar listo para la cosecha de Cristo, para que te levantes con Él. El tiempo se nos agota. Queremos darle gracias por su sintonía. Estaremos continuando el próximo programa como llevamos esta reunión. No te pierdas del próximo programa para que no quedes desconectado. Entonces es un honor haberle tenido en sintonía a usted. Este es su programa, Unidos en el Amor por Cristo. Amén. Y nosotros somos los pastores Carlos e Imelda Pentland de la Iglesia Celebración, ubicados en el 7720 North Loop. Tenemos servicios. Empezamos a las 10:30 en la mañana orando, y a las 11 inicia el servicio de celebración. Vaya y gócese con la palabra del Señor. Y luego tenemos reunión los miércoles, amén, a las 7, y tenemos reunión en los enlaces de hogar. Es precioso como las familias se unen los viernes a las 7:30. Llámenos al 915-215-1064 y estaremos con todo gusto para atenderle. Hoy queremos usar este tiempo para orar por estas peticiones que ustedes nos han hecho llegar. Amén. En el nombre de Jesús, sí, Señor, levantamos esta petición, sí, Señor, Padre, que llegó a este lugar, Señor, para que tú te glorifiques, suple, Padre, en tu nombre, bendice, Señor, y solo para la gloria de tu nombre, te Señor, estamos declarando el bien, Señor, sobre todo, Señor, que sea prosperada su alma, Señor, en tu conocimiento, Padre, y tu sanidad y toda necesidad Señor, expuesta, Señor, durante este programa, Señor, la levantamos delante de tu presencia, sí, al cielo, para que tu nombre sea glorificado, sí, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Es un honor tenerle con nosotros. Agradecemos a este canal precioso que abrió este espacio para que tú y yo pudiéramos exponer y recibir el evangelio precioso de Cristo, la libertad para tu vida. Amén. Amén. También queremos pedirles que por favor estemos orando por el canal 38. El canal 38 está pasando por una situación un poquito estresante a causa de la situación que están haciendo los brujos. No es que tenemos miedo, ¿no? Para nada. Pero nosotros lo que estamos pidiendo es que oremos por protección del canal y las personas que trabajan en este canal. Dios les bendiga. Los amamos. Los esperamos la próxima semana. Amén. Bendiciones. Hasta luego.